¿Cómo están mis amigos? Estamos haciendo un nuevo video siempre para ustedes, para este canal de Pollito Bebé. Espero que les guste. El día de hoy vamos a hacer algo diferente y es que vamos a sembrar postes, a seguir con el lindero, pero ahora en este lado de arriba. Así que vamos a iniciar este video y espero les guste. Para los que son nuevos, suscríbanse a este canal de Pollito Bebé porque estamos haciendo videos muy buenos y preparando mejor el gallinero para lo que se viene más adelante. Así que listos, espero que el video les guste. Aquí tenemos ya los postes que vamos a ubicar, amigos, en la parte del lindero. Decirles que estos postes me tocó comprarlos. Tuve que pagarle a una persona para que me los llevara hasta mi casa, me los pusiera en este lugar, y pues ya los tenemos aquí y hemos comenzado a ponerlos. Ustedes pueden ver acá, hemos cambiado el poste viejo y hemos puesto este nuevo, y ustedes dirán que por qué tan grandes, por qué tan altos, y es que tengo la idea de en este espacio hacer otra jaula a continuación, por eso los he pedido grandes, y los pedí grandes para que en su momento que vayamos a elaborar la otra jaula para nuestras gallinas, pueda poner arriba lo que es la viga y luego clavar ahí todo lo que va a ser necesario para armar otra jaula a continuación de la que ya tenemos. Así que en este espacio es que vamos a trabajar para hacer la jaula nueva de nuestras gallinas, adicional a la que ya tenemos. Y seguimos por acá pues poniendo más postes. Recuerden que vamos a hacer también lo mismo que en el sector de abajo. Vamos a poner después de la lámina siempre el sedazo o la tela de gallinero para que nuestro espacio quede más protegido y nuestros animales pues les cueste un poco más salirse del lugar donde van a estar ubicados. Aquí tenemos las herramientas y en todo este sector estamos trabajando. Después de poner todos estos postes que tenemos por acá, vamos a quitar toda la lámina, vamos a reclavar todo lo que es el alambre para clavar luego después lo que es la lámina nuevamente y pues seguir con el procedimiento que ahí llevamos. Siempre menciono que estos trabajos son difíciles y hay que descansar un momento, hay que echarse un descanso con una golosina pensando en las nuevas ideas y cómo vamos a salir haciendo todo esto. Pero yo sé que todo esfuerzo, todo trabajo que uno pues comienza a hacer tiene sus dificultades, pero al final se siente uno contento de haber logrado el trabajo que se estaba haciendo y de ver los resultados, cómo va funcionando. Para los que son nuevos en este canal, ustedes han visto que hemos estado trabajando mucho, muy duro en estos días anteriores preparando lo que vamos a hacer en nuestro gallinero, y eso me llena de alegría de que todos ustedes estén pendientes del canal y que puedan ustedes aprender cómo yo lo estoy haciendo acá en El Salvador de una forma casera, sencilla, sin gastar tanta cantidad de dinero que muchas veces no tenemos. Si hay que hacer unas inversiones, y en el video anterior yo les mencionaba que ahorita ya llevo una inversión de $100, pero ha valido la pena porque en este espacio vamos a tener muchísimas gallinas y pues todos tienen sus gastos, ¿verdad? Pero hacer los gastos de una forma más poca se siente un poco más favorable que hacer una inversión más grande y al final los resultados no van a ser bastante positivos. Recuerden que estos gastos son una vez al tiempo. Hay que preparar bien su gallinero para que en el futuro pues no tenga usted pérdidas en su gallinero y sus gallinas estén más protegidas. Esa es la intención mía. Recuerden que al principio de este canal comenzamos a criar gallinas criollas y
tuve muchísimas pérdidas en mi gallinero y no fue fácil perder tantas gallinas, tantos pollitos, y se desanima, pero al final eso nos ayuda a nosotros a mejorar cada día más, aprender de los errores y a seguir adelante pensando cómo vamos a seguir haciendo todo este proyecto para que las cosas mejoren en nuestro gallinero. Así que para los que son nuevos en el canal, pues suscríbanse para que puedan seguir viendo y aprendiendo cómo estamos mejorando nuestro gallinero en este canal de Pollito Bebé, donde el contenido llega a ustedes de una forma sencilla. Así que si ustedes quieren apoyar el canal, me ayudaría muchísimo su suscripción. Y pues vamos a seguir siempre haciendo videos y contenido muy bueno para ustedes que ustedes puedan ver que sí se puede lograr hacer los proyectos que se tienen en mente. Siempre menciono y digo que ponerse limitantes para poder hacer los proyectos que uno tiene en mente, eso pues nos trae desánimo. Si nos ponemos a pensar que no tenemos las herramientas necesarias, tal vez nunca vamos a iniciar nuestro proyecto. Así que en la medida de lo posible, si usted no tiene una herramienta, préstela. En este caso, yo por ejemplo, esta pala duplex que estoy sacando la tierra de lo que estamos haciendo, pues no es mía. Esta pala duplex es de mi cuñado, y como siempre nosotros pues nos colaboramos unos a otros, pues él me ha prestado en este momento la pala duplex. Así que de esa forma ustedes pueden elaborar sus proyectos. Si las herramientas no las tienen, pues hay personas que sí y pueden hacer el favor de prestarlas y no ponerse limitantes para poder elaborar los proyectos que ustedes están queriendo hacer para mejorar su gallinero, sus trabajos, sus ideas. Como ustedes pueden ver acá, ya sembramos todos los postes que teníamos a la mano y han quedado bien. Hemos quitado la lámina, ya hemos reclavado también lo que es el alambre. Vamos a reclavar la lámina para que puedan ver ustedes cómo queda. Así que suscríbanse a este canal de Pollito Bebé para que sigan aprendiendo cómo estoy haciendo esta modificación y estas mejoras en mi gallinero. Hemos avanzado, amigos, hasta acá. Como ven ustedes, este es el último poste que hemos puesto, porque faltan por allá, faltan como 3 o 4 postes más, y seguir reparando lo que es este cerco de lámina, para luego, después de todo esto, por arriba poner la malla que pusimos siempre en aquel lindero de aquel lado. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Vean cómo quedó. Ya la lámina está nuevamente acomodada. Volvimos a reclavar en los postes nuevos el alambre que teníamos anterior. Lo hemos vuelto a clavar con grampa nueva, y aquí vamos a poner el sedazo en la parte de arriba. Y ya les voy a explicar por acá, porque me había sobrado de las 23 yardas que compré, me había sobrado una parte y ya la comencé a poner por allá. Cabe decir que este es el espacio desde esa lámina para acá, el espacio o el terreno de mi cuñado Carlos. Así que
Hasta ahí llega mi terreno y estamos trabajando en este espacio por acá. Así que estos son postes nuevos y ustedes dirán por qué los ha dejado tan grandes. Y es que desde este poste hasta la jaula que tenemos allá, vamos a hacer otras jaulas en este espacio por aquí. Vamos a arrancar todas estas matas de guineo más adelantito cuando consigamos el material, para seguir siempre la misma continuación de aquellas jaulas que ven allá hasta aquí, este poste. Por eso los hemos dejado a esta altura, porque luego vamos a cortar a la medida necesaria todos los postes para poner las vigas encima y tirar el agua para aquel lado allá, y poner también los otros horcones y comenzar a tapar por todos los lados para hacer las jaulas. Como ustedes pueden ver aquí, del pedazo de malla que me había sobrado, pues ya la pusimos. Aquí está ya, llegamos hasta este poste. Tenemos siempre aproximadamente del piso, del suelo de aquel lado de mi terreno, aproximadamente quizás más, como 2.50, porque aquí está más alto. Y llegamos hasta acá. Tuvimos que poner una línea de alambre de púa, de cerco, para arriba, para poder sujetar, como ustedes pueden ver acá. No sé si va a enfocar la cámara, pero vamos a ver si puede enfocar. No enfoca. Bueno, pero aquí más o menos se ve que ahí hemos amarrado la malla para que quede bien socadita la malla y poder sujetarla bien en unas partes con grampa o grapa, y arriba con este alambre para poderla amarrar. En esta parte de abajo hicimos lo mismo que en el sector de abajo. Amarramos con alambre para que desde el suelo, desde el piso hasta esta altura, tenga bastante espacio la gallina para no poder volar, aunque las gallinas vuelan mucho. Y pues la idea es tratar de cuidarlas, que no se salgan de nuestro espacio. Si ven ustedes la malla que nos sobró, ya la pusimos a este lado, así que hemos avanzado hasta este poste. Vamos a continuar comprando más malla y la vamos a partir de esa malla de 72 pulgadas, la vamos a partir por mitad para continuar este tramo hasta llegar hasta el final donde hemos hecho la división. Así que así ha quedado, amigos. Quiero mostrarles por este lado cómo se ve por acá. Vean, hemos tapado este espacio por acá donde se nos podían salir por el lado de adentro. Aquí están los postes, están súper altos, pero como digo, vamos a tomar la medida casi desde ese alambre para poder poner las vigas ahí, o los cuartones, lo que sea, para más adelantito hacer las próximas jaulas a continuación de esta, para nuestros futuros pollitos en cantidad más grande. Así que así quedó la malla, amigos. Suscríbanse a este canal y nos vamos a ver pronto, siempre en un próximo video.